Tenemos el efecto fotoeléctrico. Los electrones son expulsados del metal por los fotones, por las partículas de luz, por los paquetes de luz, por los cuantos de luz. Entendemos hasta ahí, es lo que habíamos estado viendo ayer. Y si suponemos que la luz es una onda, la energía que lleva la onda es proporcional a la amplitud, al cuadrado de la amplitud y también al de la frecuencia. Bueno, eso ahora de momento a vosotros o a nosotros no nos interesa, simplemente es a título informativo, no lo vamos a utilizar porque ahora nosotros lo que estamos diciendo es que teóricamente si la luz es una onda, la energía es proporcional a la frecuencia y la amplitud al cuadrado. Bien, eso lo que quería decir es que cuanto más aumenta la intensidad, más aumenta la energía que transporta la onda. La lógica de la teoría que había hasta ese momento, hasta finales del siglo XIX, hasta que Hertz observa el efecto fotoeléctrico, es que cuanta más intensidad tenga la luz del color que sea, de la longitud de onda que sea, de la frecuencia que sea, todo lo que digo son equivalencias, ¿no? Hablar de longitud de onda es lo mismo que hablar de frecuencia porque las puedo relacionar mediante la velocidad de la luz. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bien, entonces, si con mi teoría yo veo, o debería ver, mejor dicho, que el efecto fotoeléctrico, la expulsión de electrones del metal provocada por la luz, no voy a decir por los fotones porque hasta ese momento yo la luz no sabía que tenía fotones, simplemente pensaba que era una onda, de hecho no lo pensaba de cualquier manera, sino había constatación experimental de que era una onda en muchos fenómenos. Pero llega Hertz y observa el efecto fotoeléctrico y dice, aquí pasa algo raro. Si fuera una onda, se comportaría como una onda y la energía actuaría como una onda. Cuanta mayor intensidad, tendría más energía. Y si tengo más energía, expulso electrones con más alegría, más electrones y a mayores velocidades. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero esto no ocurría siempre. Ocurría dependiendo del color de la luz o de la frecuencia de la luz. Entonces, eso es lo que se quedó en el aire desde que Hertz observó este fenómeno hasta que lo explicó Einstein, unos 20 y algo años después. Eso es lo que debería pasar, que se produjera más fácilmente con luz más intensa. Pero lo que sí que se observa, los hechos experimentales, y contra los hechos no puede ninguna teoría. Es decir, las teorías son teorías porque tienen que estar refrendadas, tienen que estar avaladas por los hechos. Si no, no valen. Los hechos son inapelables. Las teorías se pueden cambiar. A no ser que haya un error experimental, pero no era el caso. Entonces, si el hecho contradice la teoría, a quien hay que cambiar no es al hecho, sino a la teoría. Por cada metal existe una frecuencia de luz, que la llamamos ayer frecuencia umbral. Entendimos todos lo que la palabra umbral venía a decir, ¿no? El paso de un estado a otro, de un estado de no salir electrones a un estado de salir electrones. Y por debajo de la cual quiere decir menores que esas frecuencias, cuando decimos debajo nos referimos en la recta numérica hacia la izquierda, por debajo de esos valores de las frecuencias no había emisión y por encima sí. Luego, si el efecto se produce una vez salen los electrones, sí que la corriente producida es proporcional a la intensidad. Eso lo entendimos ayer también en la simulación. Una vez sale el primer electrón, el resto, es decir, si mantengo el color de la luz y aumento la intensidad, lo que conseguiré es que sí que salgan más electrones. Vamos a poner la analogía de las pelotas de ping-pong y de los balones medicinales, si os parece. ¿Os viene bien esa analogía? Bien, si yo lanzo pelotas de ping-pong, aunque lance muchísimas pelotas de ping-pong, no son capaces de golpear al objetivo y moverlo del sitio. Lo mueven tan poquito del sitio que no es capaz de superar el pozo en el que se encuentra. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Si lanzo una sola o un solo balón medicinal, ¿soy capaz de sacarlo del sitio? Sí. Una vez sé que con un balón medicinal saco del sitio un electrón, si mando más balones medicinales, ¿sacaré del sitio más electrones? Sí. Cosa que no pasaba si lanzaba más pelotitas de ping-pong, porque como nunca acaban de salir del pozo, una pelota de ping-pong, un saltito no sale del pozo. Otra pelota de ping-pong, un saltito no sale del pozo. ¿Me seguís? Además, si lanzo pelotas de ping-pong, podría estar lanzándoselas al mismo electrón, porque como no va a salir, ahora, como lance un balón medicinal y el electrón salga, otro balón medicinal, a ese electrón ya no le va a hacer nada porque no va a estar. ¿Me explico?
sacará otro electrón, ¿no? Entonces, la intensidad tiene que ver con el número de balones o de bolitas de ping-pong que yo estoy lanzando. Eso es la intensidad, número de cantidad de fotones. ¿Me seguís? ¿Sí o no? Hay fotones más pequeñitos y fotones más grandes. ¿De qué depende que el fotón sea más pequeñito o más grande? Esto de más pequeñito o más grande es una analogía, ¿de acuerdo? Más energético, menos energético. Aquí vamos a utilizar analogías. Lo digo porque si luego alguien en la red escucha esto, pues que no diga que los fotones son grandes o pequeños, sino que estamos diciendo, poniendo una analogía. ¿Hasta aquí está todo claro? Vale. Entonces, cuando dice que el efecto fotoeléctrico, una vez producido, sí que va a depender el número de electrones, la corriente eléctrica producida, esos electrones que pasaban de cátodo a ánodo, de un electrodo a otro, y cerraban el circuito, producían una corriente eléctrica que yo medía con el amperímetro. ¿Lo recordáis? Sí. Ahí sí que va a depender de la intensidad. ¿A partir de qué sale? De la intensidad. Es decir, yo necesito llegar a una frecuencia umbral y a partir de ahí, evidentemente, depende de la intensidad. Es que si yo lanzo más fotones, tengo que darle a más electrones. Sí. Si lo que es importante es el tamaño, y el tamaño equivale a la energía, no tendría que depender de la energía. Sí, ¿de quién tendría que depender de la energía? Los electrones. ¿El número de electrones que salen? Has dicho que dependía de la intensidad. Sí, la intensidad es el número de fotones que llegan y la energía de cada fotón es otra cosa. O sea, no es porque se sumen las energías de esos fotones, sino porque cada fotón tiene su energía. Si esa energía es suficiente para sacar un electrón, ese fotón cumple la misión y saca un electrón. Y se acabó el fotón y se acabó el electrón. Y ahora viene otro fotón como ese y hace lo mismo con otro electrón. ¿Me sigues? Si solo hay un fotón, la intensidad es pequeñita. Si vienen 100 fotones, la intensidad es mayor. La intensidad tiene que ver con el número de fotones. Yo creo que tu pregunta va por otro sentido. Vamos a ver. Hasta me habían dicho que la intensidad en una onda depende de la frecuencia y de la amplitud al cuadrado. Eso es la teoría hasta ese momento. Eso lo entendemos, ¿no? Vale. Pero es que la energía no es continua, sino que está cuantizada, va en paquetes. Por eso hablo del número de paquetes. Es decir, la intensidad es el número de paquetes que llegan. No sé si me estoy explicando. Einstein decía una cosa que luego veremos y a lo mejor ayuda a entenderlo. O sea, la energía no es que esté ahí y se hagan paquetes y lleguen, sino que ya está formando paquetes. Entonces, la intensidad nosotros la vamos a entender a partir de ahora en cuántica como número de paquetes. Cuantos más paquetes lleguen, más electrones saltarán. Si los paquetes, sí condicional, los paquetes tienen cierto tamaño, cierta cantidad de energía. Si no la tienen, aunque lleguen muchos, no van a producir salto de electrones. No sé si me estoy explicando. La intensidad será la misma. La intensidad de la luz amarilla y la intensidad de la luz azul serán las mismas. El mismo número de paquetes llegan de una que de otra, pero es que el tamaño de los paquetes es distinto. Esa es la clave. ¿Me explico o no? Vale, ¿quién tiene más energía? La luz azul, porque X paquetes de la luz azul tienen más energía que el mismo número X paquetes de la luz amarilla. Porque los paquetes de la luz azul son más grandes que los de la luz amarilla. Es decir, tener la misma intensidad quiere decir lanzar o llegar el mismo número de paquetes. Pero luego la energía no está relacionada solo con esa intensidad, sino también con el tamaño del paquete, que está relacionado con la frecuencia. Y ahora veremos cuál es esa relación. ¿Quién nos dice cuánto vale la energía de cada paquete? Bueno, nos lo dice la frecuencia, pero no es la frecuencia, hay un factor multiplicativo, una constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad es la constante de Planck, que es súper pequeñita, es de las constantes que llamamos muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas, súper pequeñitas. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Y otra vez, la velocidad de los electrones no depende de la intensidad de la luz, sino de la frecuencia. Vale, esto como lo tenemos que interpretar con lo que acabo de decir. La intensidad de la luz es el número de fotones, de paquetes que llegan. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Eso se nos ha quedado grabado. Bien, vuelvo a repetir, lo que os ha parecido una tontería a todos, y no lo habéis dicho, pero os ha parecido una tontería es, llega un fotón grande, gordo, suficientemente grande, y quita un electrón, hace saltar un electrón. ¿Me seguís? Llega otro fotón, a ese electrón lo va a hacer saltar.
no porque no está. ¿Me explico? Entonces, la velocidad de los electrones depende de la intensidad, es decir, si un electrón ya ha saltado y llegan 100 fotones más, si no está, no le van a hacer nada, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende la velocidad de ese electrón? Del fotón que le dio, ¿no? No de los otros que vienen detrás, son los que han venido antes y no le han dado, del que llegó. ¿Me explico o no? Entonces, la velocidad del electrón va a depender de la intensidad. Sí. Lo vuelvo a preguntar de otra manera. Llegan millones de fotones y no le dan al electrón, porque los fotones no saben dónde está el electrón, ¿no? Van llegando unos a un sitio, otros a otro, llegan. Y uno de ellos casualmente le da al electrón. Golpea, entre comillas, golpea al electrón. Interacciona con el electrón. Y ese electrón salta. Y además de saltar, tiene energía suficiente para moverse. ¿Hasta ahí estamos? Energía cinética. Kinetics, ¿os acordáis, no? ¿La velocidad de ese electrón depende de los otros millones de fotones o solo de la del fotón que le dio? ¿Los que no le han tocado influyen en él? No. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿La velocidad del electrón va a depender de la intensidad? ¿De que lleguen muchos o pocos fotones? No. Depende del que le dio. De los demás no lo sabe. No, ni le han tocado ni le influyen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la frase, la velocidad de los electrones no depende de la intensidad de la luz, quiere decir esto que acabo de decir, depende solo del que me dio, de la bolita, del paquete que me dio. Si era pequeñita y no era suficiente, pues ahí me quedo. Ahora, como fuera grande y suficiente para hacerme saltar, si además era suficiente no solo para hacerme saltar, sino para darme energía suficiente para moverme, energía cinética, kinética, movimiento, ¿de quién dependerá entonces la velocidad del electrón? Si depende del paquete que me dio. De la frecuencia, porque la energía del paquete que me dio depende de la frecuencia. ¿Me explico? Y todos los demás paquetes no influyen, por lo tanto, con que llegue uno, yo solo sé que me ha dado uno. Yo no tengo ni idea de la intensidad que me está llegando. A lo mejor solo me mandaron uno y me ha llegado uno. O a lo mejor me han mandado millones y me ha tocado uno. Entonces, la influencia de la intensidad es nula. Solo influye el que me dio. Y lo que influye del que me dio es la frecuencia. ¿Me explico? ¿Ahora se ha entendido? ¿Alguien no entiende algo de lo que acabamos de decir? Si al azar cojo a alguien, ¿me lo va a explicar? ¿Nos lo va a explicar a todos? Una cosa, pero entonces no tiene nada que ver la intensidad del que le ha dado para que salga El que le ha dado no tiene intensidad. El concepto de intensidad no se puede aplicar a un fotón. Es decir, el concepto de intensidad es el número de fotones que salen de la bombilla. Si son pocos, la intensidad es poca. Si son muchos, la intensidad es mucha. Mira, esta simulación que os puse ayer, la del FED de Colorado, es, bueno, no sé si lo habéis apreciado, pero cada vez que la ves es muy buena, es estupenda. Porque se ven los electrones, cosa que en la realidad no se ven. Solo le falta una cosita, es para mi gusto. Es que tendrían que verse los fotones, porque entonces entendería esto que estoy diciendo. Si se vieran los fotones, veríais que cuando bajaba la intensidad salían poquitos fotones, cuando subía la intensidad salían muchos fotones. Es solo en la simulación salía, bueno, en la simulación y en la realidad se veía más brillo en el haz de luz o menos brillo. ¿De acuerdo? Pero bueno, quiero decir, en algunas imágenes sí que se nota. Pero ¿se ha entendido de palabra lo que acabo de decir? Vale. Eso es importante. Sí, vamos a ver. No hemos hecho todavía, creo que más un calculito solo de pasar de 0,6 micrómetros a 600 nanómetros, ¿no? ¿Recordáis eso? Eso es lo único que hemos hecho. De momento cálculos ahora tocará hacer. Son súper sencillos, pero tocará hacerlos. Pero si hacemos cálculos y no entendéis esto, no hacemos nada. Porque ahora veréis, claro, diréis, bueno, pues todo esto pues, no era para tanto para dar un premio Nobel a Einstein. Pues mira, pues en esa época sí, porque él era el que estaba pensando de otra manera. Bien. Aquí en la imagen nos pone el dispositivo experimental, bla, 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 pero que eso ya lo conocemos. Y fijaos que justo tenemos la misma gráfica, porque ya digo, son típicas, que teníamos en el ejercicio de junio de 2013. Teníamos cesio y niobio y aquí pone sodio y aluminio. Es decir, son dos placas metálicas, dos metales, pues da igual quiénes sean. La gráfica siempre es la misma, son rectas. No esperéis gráficas raritas, es decir, de funciones exóticas. En este momento son sencillitas, son rectas. Y aquí, y en la gráfica que hemos visto antes, estamos representando la energía cinética de los fotoelectrones. Bueno, otra cosa, que quede clara.
Se llaman fotoelectrones porque en su momento se les llamó fotoelectrones porque no sabía muy bien lo que estaba pasando. Es decir, pues pero son electrones, son tan electrones como los que se están quedando en la corteza atómica. Es decir, son lo mismo, es el mismo electrón, con más energía. Los electrones no engordan ni adelgazan, los fotones sí, engordan y adelgazan. ¿Me seguís? ¿Sí o no? Es decir, el fotón cambia la frecuencia, cambia el color. Bueno, no sé si puedo hablar de color del fotón, pero vamos, la frecuencia del fotón cambia, engorda o adelgaza, pero el electrón no es el mismo electrón. Llamarle fotoelectrón es decir, el electrón que fue extraído por un fotón. ¿Vale? No ha cambiado su naturaleza, es lo que quiero que entendáis. No es un híbrido entre fotón y electrón. No es un nuevo ente, es el electrón que había allí tan tranquilito que ahora está moviéndose porque le dio un fotón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le pasa al fotón? Pues el fotón, entre comillas, la energía del fotón no desaparece, sino que se ha transformado un tipo de energía en otro tipo de energía. ¿Vale? ¿Y su masa? En la masa de nadie, el fotón no tiene masa. Ah, es cero. Cero, cero. Si no, los fotones tienen que tener masa cero, como veremos un poquito más adelante, porque si no, no podrían moverse a la velocidad de la luz. ¿Es cercano a cero o cero? Cero. Hasta donde sabemos es cero, cero. Cero, 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 cero. No es como el neutrino sí que se dijo que era cero, pero luego se observaron las oscilaciones de neutrinos y se dijo, hombre, pues cero tampoco, cero, cero, cero tampoco. Muchos ceros, pero un poquitín. De hecho, ahí están trabajando para ver si eso fue lo que provocó que estemos aquí hoy, es decir, que haya más materia que antimateria. Porque si hubiera la misma materia que antimateria, ¿qué pasaría? Pues que no estaríamos hablando aquí ahora. O estaríamos hablando, no sé, de otra manera. Pero que sí que es verdad que el neutrino se ha estado diciendo durante muchos años que masa cero, masa cero, masa cero, y al final, pues como que no. Pero muy pequeñita. Pero el fotón, si va a la velocidad de la luz, teóricamente es imposible que tenga masa. Y bueno, aquí siempre hay que decir, eso de no o sí no existe en física, es no hasta el momento o sí con dudas, es decir, hasta que otra evidencia lo corrobore o lo eche por tierra. De hecho, Einstein, ¿sabéis quién es Einstein? Pues probablemente junto con Newton la mente más preclara de la ciencia, de la física en este caso. No se le dio el premio Nobel jamás por la teoría de la relatividad, ni especial ni general. Y mira que se están haciendo cosas con esas teorías y se está comprobando año tras año que funcionan. De hecho, lo último fueron las ondas gravitacionales 100 años después. Es decir, todavía nadie ha podido tumbar la teoría de la relatividad ni de la relatividad especial. Ningún experimento. Tumbar significa que funciona al 90 y tantos %. Pues no, de momento no se ha podido tumbar. Y se hacen experimentos, pero como no está tampoco, siempre queda algo más por ver en el universo, porque son teorías del universo, pues al final no se le dio el premio Nobel por eso, sino por algo concreto, como el efecto fotoeléctrico. El premio Nobel de Física de este año se lo han dado a Roger Penrose, bueno, ya más gente, pero la parte más grande a que era no sé si colaborador o colega, digamos, que trabajaba con Stephen Hawking. A Hawking jamás le han dado el premio Nobel y también tenía teorías, es decir, por el hecho de habérselo dado a Penrose, por lo mismo que se lo han dado este año a Penrose, se lo podían haber dado a Hawking, por el tema de los agujeros negros que lo estudiaban los dos. Hawking era más físico, teórico y Penrose más matemático. Pero este año, si Hawking hubiera estado vivo, le hubieran tenido que dar el premio Nobel. Pero como el premio Nobel no se da a título póstumo, ¿sabéis qué significa título póstumo? Lo que quiero decir es que el premio Nobel, aunque las teorías sean buenas, estupendas y tal, si no están muy comprobadas, pero muchísimo, no se pueden. Entonces, todo esto venía porque me había preguntado Artur por la masa del fotón. Es decir, ¿qué le pasa al fotón? Pues el fotón ha transferido su energía al electrón y está en forma de movimiento, de energía cinética, de movimiento. ¿Hasta ahí estamos? Hay otro efecto que sí que se estudiaba, pero ya se quitó del temario, que es el efecto Compton, que también es la interacción entre fotones y electrones, pero de otra manera. Entonces,
Eso, si nos da tiempo, podríamos verlo, pero cuando esté todo esto dado. Bien, y ahora resulta que representamos sin saber de qué va esto, porque, vuelvo a repetir, esto lo hace Hertz y lo puede hacer porque coge y toma datos de energía cinética y toma datos de frecuencia. Y dice, la energía cinética de los fotoelectrones, que vuelvo a insistir, todo ha salido porque no encontremos que fotoelectrones es una nueva especie exótica, un híbrido entre electrón y fotón, sino que el fotoelectrón es el electrón que fue expulsado del metal por el electrón, nada más, el que está viajando. Bien, si representamos la energía cinética de esos electrones frente a la frecuencia, obtenemos rectas. Rectas. O sea, cuando yo represento, no tengo la ecuación, no tengo la función que relaciona la energía cinética con la frecuencia. Simplemente tengo datos experimentales. Miro la lámpara y digo, esta es la frecuencia con la que están saliendo los fotones. Miro y digo que esta es la energía cinética con la que están llegando los electrones al otro electrodo. ¿Hasta ahí me seguís? Si miro numeritos, no sé cuál es la relación entre ellos. Los pongo en un papelito, hago dos ejes y empiezo a poner puntitos. Frecuencia tal corresponde a tal energía cinética, tal frecuencia corresponde a otra. Me doy cuenta que cuando pongo muchos puntitos juntos se parecen a esto, a una recta. ¿Hasta ahí estamos? Vale. La ecuación de una recta básicamente es igual a mx más n, ¿no? Pendiente por la variable independiente más lo que llamamos el desplazamiento, ¿cómo le llamamos eso? A la n. La ordenada en el origen. ¿No os ha recorrido un escalofrío al pensar, pero si eso lo vimos ya hace tiempo? Claro, eso tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Claro, es que en matemáticas, como hacéis cosas tan sofisticadas como matrices y integrales y cosas de esas, creéis que ya lo demás hay que... ¿no? Pues, ecuación de la recta igual a mx más n. M es la pendiente y n es la ordenada en el origen. ¿Es importante la ordenada en el origen ahora? Sí. ¿Por qué? Que determina la energía. Lo que ayer o lo que el martes se nos ocurrió que podía ser el trabajo de extracción, lo que costaba sacar al electrón del pozo hasta el borde del pozo, ¿vale? Pero ahora no lo estáis viendo, ahora lo veremos en un ejercicio. Y esas rectas, la pendiente de esas rectas, vaya, es la misma en los dos casos, ¿no? En el sodio, en el aluminio es la misma. Y si pongo el cesio y pongo el niobio del otro día, también es la misma. Lo único que cambia es que las rectas se mueven a izquierda o a derecha. ¿Y qué es lo que sí que cambia a izquierda o a derecha? El corte con el eje X y con el eje Y. A ver, que no se me olvide. Ordenada en el origen es el corte con el eje Y. ¿Os acordáis que vimos que había un corte con el eje Y si prolongaba estas rectas? Si prolongo la del sodio, ¿el corte es el mismo que la del aluminio? No. Entonces, ahí hay una característica del sodio y del aluminio que algo me quiere decir. Ese corte con el eje Y, esa ordenada en el origen, que en la ecuación es la n, y igual a mx más n. El término independiente de esa ecuación. ¿Me seguís? ¿Sí o sí? Vale. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El corte con el eje Y y el corte con el eje X. Porque si son rectas que tienen la misma pendiente, son todas paralelas entre sí. Pues, y el corte con el eje X, ¿qué me indica? La frecuencia a partir de la cual el electrón sí que es el. y esa se llama frecuencia umbral. ¿Va quedando un poquito más conjuntado el puzzle? ¿Se van uniendo las piezas en vuestra cabecita? Sí. La pendiente siempre será la misma, ¿no? La constante de Planck. Yo la veo igual. Y si pongo ahí, si pusiera ahí la del cerio, la del niobio del otro día, bueno, de ahora, dentro de un rato, es la misma. ¿Quién es esa pendiente? La constante de Planck. Es decir, haciendo una experiencia real del efecto un montaje real del efecto fotoeléctrico, que realmente tampoco es muy difícil de hacer, es decir, técnicamente no es complicado, no hace falta un laboratorio de 100.000 millones de dólares, sino que es relativamente sencillo de hacer. De hecho, hay algún experimento medio casero que permite hacerlo, no con precisión, pero vamos, para verlo. Lo que quiero decir es que es relativamente sencillo encontrar el valor de la constante de Planck. ¿De acuerdo?
Dime. Lo de la frecuencia umbral sería cuando la línea esa corta al... Sí, ahora, sí, es que como no se ve, no, la frecuencia umbral es esta. Esta. No, El otro que dijimos que era la que cortaba con el no, eso es el trabajo de extracción. El trabajo de extracción es la energía que hace falta para pasar del fondo del pozo al borde del pozo. Y a partir de ahí, y cuando llego al borde del pozo, la frecuencia que tengo ahí, esa es la frecuencia umbral. Vamos a ver, yo tengo una frecuencia que hace que el electrón estando en el pozo se mueva un poquito, o sea, intente salir del pozo pero no llegue al borde, no llegue. Sigo aumentando la frecuencia, no llega. Vale, entonces el trabajo de extracción es el trabajo que hace falta, la energía que hace falta para que el electrón mínimamente llegue hasta el borde del pozo. El borde del pozo es esto, que es la energía cinética cero, es decir, el electrón sale del pozo pero se queda en el borde, no se mueve más. Si tiro hacia atrás o hacia abajo en este caso, el corte con el eje Y, esa energía que hay de aquí a aquí, ese es el trabajo de extracción, lo que me cuesta sacar al electrón del metal, sacarlo solo y dejarlo ahí quietecito. Bueno, pues al final hemos llegado a esto, ¿no? Esto es la gracia de todo lo que dijo Einstein, Einstein era, bueno, la verdad es que todo esto son resúmenes, la teoría es un poquito más extensa y además Einstein no solo trabajaba con herramientas matemáticas más allá de una simple ecuación de primer grado y demás, pero el resumen y que se utiliza es este, la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y eso es lo que dice, esa es la cuantización de la energía. Es decir, el cuanto de energía, o el fotón, no puede tomar cualquier valor, sino que tiene que ser el que marca ahí. Un fotón de energía, un paquete de energía de frecuencia, la que sea, F o nu, esa es la letra nu del alfabeto griego, se suele utilizar nu, es como una V pero con un rabito por debajo, esa frecuencia indica esa energía, y el fotón no puede tener más ni menos que esa energía. Y otro fotón de otra frecuencia tendrá la energía correspondiente de multiplicar por la constante de Planck. Vale, entonces, aquí también hay otra, lo que hemos dicho antes de la frase de Einstein. No es lo mismo que la cerveza se venda en botellas de media pinta que decir que consta de unidades indivisibles de media pinta. Parece una tontería, pero es importante. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la energía no está fluyendo y cuando toca, es decir, que una onda no tiene la energía que quiere, la luz no tiene la energía que quiere o toda junta, y cuando interacciona con la materia es cuando interacciona en paquetes, en forma de paquetes. Sino que la propia naturaleza de la luz es ser un paquete, ser paquetes. La analogía con la cerveza quiere decir que la cerveza no es que tú llegues al... Bueno, dice lo de la cerveza porque Einstein era alemán, ¿no? Entonces en Alemania la cerveza es muy cultural. Entonces, no quiere decir que tú vayas con un cacharrito a que te rellenen en la botella de cerveza de un grifo que tiene toda la cerveza que quieres. ¿Me explico? Sino que la cerveza ya viene empaquetada o embotellada de salida. O sea, la cerveza solo existe embotellada. No hay barriles de cerveza que yo puedo abrir y sacar toda la cerveza que quiera y repartirla en botellitas, sino que ya viene en forma de botellitas, más grandes o más pequeñas. Lo que implica que no puedes beber, por ejemplo, una botella y media. Exacto, no hay botellas y medias, es decir, sí que hay botella grande y botella pequeña, se puede beber una botella grande y una pequeña. ¿Vale? Ahora, lo que quiere, eso es una analogía que tiene que ver con una necesidad fisiológica que es el beber, la sed que puede tener uno más o menos, pero en este caso lo que quiere decir es que, entre comillas, esa botella de cerveza pequeña no haría nada a un electrón aunque lanzara muchas botellas de cerveza pequeñas. Es una botella pequeñita. Necesitaría una botella grande para hacerle algo. Es como si dijéramos que bebiendo una botella de cerveza pequeña no consigues aplacar nunca la sed. O sea, bebiendo muchas botellas de cerveza pequeñas necesitas una grande. Aunque la suma de todas las pequeñas dé más cerveza que la grande,
Necesitas la grande para provocar el efecto que quieres. No sé si me estoy explicando. Pero cuidado, la analogía que dijo Einstein es muy profunda, porque Einstein decía cosas profundas con palabras sencillas. La analogía es esa, que la propia naturaleza de la luz es cuántica, es decir, la luz está formada por paquetes. No es que cuando la luz interacciona con la materia, luz, onda, electrón, materia, en ese momento hay un proceso extraño y empiezan a intercambiar energía de forma, perdón, de forma cuántica, de forma de paquetes, sino que la propia luz ya está formada por paquetes. ¿Me estoy explicando o no? ¿Vale? Bueno, aquí casi que es, como hemos dicho, ¿no? A hombros de gigantes. Nos hemos subido a hombros de Einstein y es él el que nos lo está explicando. Vale. La luz tiene naturaleza corpuscular. Decir naturaleza corpuscular, naturaleza de partícula, naturaleza cuántica es lo mismo. Paquete, corpúsculo, es lo mismo. Lo que pasa es que es más fino, es más culto, en vez de decir paquete, decir corpúsculo. Y bueno, y aquí llegamos a la conclusión que ya nos sospechábamos, que hablamos ya abiertamente de colisión. La colisión entre un fotón y un electrón, es decir, son choques, es decir, lo mismo que observamos en las partículas materiales. Y esta colisión, bueno, ahora no lo vemos en estos años últimos, no, pero el efecto Compton estaría en ese sentido de colisión. Vale, pues empezamos con lo que estábamos anunciando, es decir, en un metal no todos los electrones están ligados con idéntica fuerza, eso quiere decir que no todos tienen la misma profundidad del pozo, recordemos lo del pozo, ¿no? Aparte, no es que sea una analogía muy campestre, es que se les llama pozo de potencial y se denomina así. Bueno, entonces, nosotros podemos entender que el electrón está en un pozo, está ligado al metal, y que si los pozos son de diferente profundidad, además en la animación real que visteis, ¿os acordáis con las figuras de Lego? Sí que se tomaron la molestia de hacer los pozos de diferente profundidad, ¿verdad? No sé si lo recordáis, si no la podemos volver a poner. Porque realmente no todos los electrones están ligados con la misma fuerza, con la misma energía, o están sometidos al mismo pozo en todo el átomo, sino que sabéis que hay diferentes niveles, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que primero hace falta energía para sacarlo del pozo. ¿Qué energía es esa? El trabajo de extracción. En inglés la W de work, trabajo. Y además, y si me sobra energía, con eso se moverá el electrón. Entonces, la energía cinética es la que me sobra. ¿Cuál es la energía que recibe el electrón? Esta. La que lleva el fotón. Vuelvo a repetir. Esa ecuación que me está diciendo que la energía cinética con la que el fotón será capaz de moverse, que hará que se mueva, es lo que me queda de lo que llevaba el fotón. H nu es lo que llevaba el fotón. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? H por la frecuencia es la energía que tenía el fotón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso me lo dice Einstein aquí arriba. Me dice, oye, cada fotón tiene esta energía, H nu. ¿Hasta ahí estamos? Vale, llega el fotón, que es este, golpea el electrón y parte de esa energía se ha empleado en sacarlo del pozo. Por eso resta, ¿no? Le resto el trabajo de extracción, que es lo que me ha costado sacarlo del pozo. Si todavía en esta resta sobra, es positiva, da un valor positivo, sobra energía, ¿en qué se va a emplear? En mover al electrón. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Veis lo que quiere decir esta ecuación? Esta ecuación cuenta la historia de que vino un fotón, chocó con un electrón, lo sacó de un pozo y aún así le sobró energía para moverlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Ahora, que resulta que yo hago esta resta y me sale negativa, es decir, que el trabajo de extracción es mayor que la energía que lleva el fotón, ¿qué pasará? Que no sale del pozo. ¿Vale? Entonces, esta ecuación es la ecuación del efecto fotoeléctrico. Esa es la que estábamos buscando todo el rato. Que la hemos ido construyendo a trocitos. ¿Ahora la entendéis? ¿Un poquito? Muy bien.
Ahora, yo me pregunto, vamos a ver, si yo voy lanzando fotoncitos de distinta energía, de distinto color de luz, no sale el electrón, no sale el electrón, no sale el electrón, y de repente lanzo un fotón y sale el electrón. ¿Cómo le llamo a esa frecuencia, a la frecuencia de ese fotón? Frecuencia umbral, ¿no? Es decir, la energía que lleva el fotón, cuya frecuencia es la frecuencia umbral, es exactamente igual que ¿quién? Tiene energía. ¿Que quién? Que muy bien, que el trabajo de extracción. Vuelvo a repetir. Estamos lanzando fotoncitos, 1, 2, 3, y voy cambiando la frecuencia, va aumentando la frecuencia, y no sale el electrón, y no sale lo que hicimos el otro día en la simulación, y no sale, son las 9 y 1 minuto. La que sale, sale. Y miro la frecuencia de ese fotón, bueno, o de esos fotones. Yo ahora hablo en singular de ese fotón. ¿Qué frecuencia tiene ese fotón? La frecuencia umbral. ¿Hasta ahí estamos? ¿Todos? Vale. ¿Qué? Tengo un electrón esperándome y empiezo a lanzarle fotones de distinta frecuencia y no sale. Y sigo aumentando la frecuencia y no sale. Aumenta la frecuencia y sale. ¿Cómo se llama esa frecuencia? Umbral. Pero si la salud no sería mayor. Sale quiere decir que está en el borde del pozo, que se ha quedado ahí. La mínima, para que salga y se quede ahí quietecito en el borde del pozo. Un electrón, pero no todos, ¿no? No, pues depende. Si llega un fotón, por cada fotón un electrón. Ya, pero la frecuencia umbral, una frecuencia umbral para un electrón no quiere decir que vaya a sacar el resto de electrones, ¿no? Porque están en distinto... No, todos los pozos son Todos los que estén como él, todos los que estén en su mismo nivel. Multiplicado por la frecuencia constante de Planck. Eso es lo que has dicho. Sí, esto, lo que nos dijo Einstein, E igual a h nu. Un segundo. ¿Ya tenemos claro que que está ahí el electrón al borde del pozo? ¿Sí o no? ¿Cuál es la energía de ese fotón? H por la frecuencia umbral. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que es. La constante de Planck. ¿Pero estamos de acuerdo hasta ahí? Vale. ¿A qué equivale esa energía? H por la frecuencia umbral. Adiós. ¿A qué equivale? ¿A qué equivale H por la frecuencia umbral? Por el núcleo. Al trabajo de extracción. Es la energía que he necesitado para llevar al electrón desde el fondo del pozo hasta el borde del pozo. Y fin, y punto. Y ahí se queda. Si aumento un pelín más la frecuencia, por encima de esa frecuencia umbral, un pelín más, ese electrón, en vez de quedarse en el borde del pozo, encima se pone a moverse. ¿Sí o no? Porque le he dado un poquito más de energía y él dice, ¿qué hago con esta energía? Pues vete hacia el otro lado. Entonces, con la frecuencia... ¿Me explico o no? ¿Se ha quedado claro? Sí. Con la frecuencia umbral aún no se mueve. No, Está al límite. en el límite. Y a partir de ahí es cuando empieza a moverse. Y eso a ver, lo puedo ver ahora mismo con palabras, lo puedo ver gráficamente aquí, es decir, la frecuencia umbral me da una energía cinética 0. Es decir, lo he sacado del pozo, pero se ha quedado ahí parado. Por debajo de la frecuencia umbral, la energía cinética es negativa, es decir, ahí no le pasa nada, no se está moviendo, no ha habido suficiente, pues ahí se queda, en el pozo. Y lo que estamos viendo es que la pendiente de esta recta es la constante de Planck. La pendiente de una recta la puedo interpretar, bueno, vosotros que ya sois expertos en derivadas, ¿no? La pendiente de una recta es la tangente del ángulo que forma con la horizontal. ¿Sí o no? Pero la pendiente siempre es la misma. Claro. ¿Qué quieres decir siempre? En la misma recta siempre es la misma. Y en las rectas paralelas a ella también. La pendiente es la misma en todas las rectas paralelas a una dada. Todos los minerales es igual. Sí, claro. Sí, descubrimos la constante de Planck que está ahí, estaba ahí escondidita. O sea, que... Dime. La energía cinética es la que es capaz de mover el electrón, pero más allá, o sea, que salga después de... Sí. Es la energía que se ha empleado en moverlo. En darle... Va a tener una velocidad. Después de salir del pozo, ¿no? Claro, por eso se va hacia el otro electrodo. Y la corriente, recordad, cuando hablo de corriente,
La corriente son electrones en movimiento. Igual que es el viento. El aire en movimiento. Y una corriente de aire es eso, viento. Pues una corriente de electrones es electrones en movimiento. Si se mueven, dan corriente. Cuando no se mueven, no dan corriente. En el montaje experimental había un amperímetro que mide la corriente. Entonces, cuando medía corriente es porque habían llegado electrones. Primero, los había sacado y los había movido. ¿Cómo los saco? Con la umbral. ¿Cómo los muevo? Dándole un poquito más. El amperaje es la medida de la corriente eléctrica. ¿En cuanto a qué? Sí, pues la cantidad de electrones, cantidad de carga eléctrica que se está moviendo. Y los electrones también son cargas eléctricas, ¿no? Eso de forma natural no te dices, uy, un electrón es una carga eléctrica, la carga mínima. Pues está cuantizada la carga eléctrica entonces, ¿no? Nadie ha podido ver medio electrón. Son partículas, los electrones son partículas fundamentales, partículas elementales, no son divisibles hasta hoy. También decían hace unos años que los átomos eran divisibles, de hecho les llamaron átomos, ¿no? Qué mala pata. Pero lo que quiero decir es que parece que de forma natural sí que entendíamos que la carga está cuantizada, pero lo de la energía sí no. Pero ahora resulta que sí. Ahora va quedando más clarito ahora. Vale, entonces, si trabajo de extracción W es igual que H por nu sub 0, por la frecuencia umbral le ponemos un cerito, ¿no? Como los iniciales, las umbrales son los umbrales, los cambios le llamamos sub 0. Entonces, si el trabajo de extracción es igual a la energía mínima que hace falta, que lleva el fotón con el mínima energía para hacerlo salir del pozo, yo puedo sustituir en la ecuación W por H por nu sub 0, por esa frecuencia umbral. Aquí, mirad aquí al lado. ¿Veis lo que pasa? O sea, lo que acabo de decir, pero escrito aquí. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué? Aquí. Entonces, yo puedo decir esto. Mirad, H la puedo calcular después del experimento. Bueno, la voy a calcular con el experimento. Pero es que la frecuencia a la que estoy ahora y la umbral en la que yo detecte el cambio, el salto, las puedo medir. ¿De acuerdo? Y ahora diréis, muy bien, ¿y esta energía cinética máxima cómo la mides? Pues ahí es donde entraba en juego el potencial de frenado. Es decir, cuando yo lanzaba electrones, ¿os acordáis? Lanzaba electrones, si yo le daba la vuelta a la pila, lo que hacía era frenarlos y devolverlos al electrodo original. Entonces, si yo voy jugando con eso, midiendo cuando digo pila, no es una pila que coge y la cambia, es una pila variable. Es decir, yo voy cambiando el voltaje de esa pila. Si yo cambio ese voltaje y llega a un voltaje en el que ya no salen electrones, he bajado hasta la frecuencia umbral. Entonces habré calculado la energía cinética. De todas maneras, esto que acabo de decir es un poquito lioso y lo veréis mucho mejor haciendo un ejercicio enseguida, ¿vale? ¿Pero se va entendiendo? A ver, ¿de qué va la clase de hoy? De intentar que cuando hagamos un ejercicio sepáis qué tenéis entre manos, qué estáis manejando. Porque además los ejercicios van a preguntar cosas sobre esto que acabamos de decir. ¿Aparecerá en los problemas lo del potencial? ¿Qué es el potencial? La pila. Sí, claro. Recordad eso entonces, el potencial de frenado va a ser equivalente a la energía cinética que llevan los electrones. Daremos una expresión para la energía eléctrica, en este caso, ese potencial de frenado quiere decir que le estoy comunicando energía a los electrones para que vuelvan hacia atrás. ¿Vale? Entonces, habrá que igualar la energía cinética con el potencial de frenado multiplicado por la carga eléctrica. Para salir de la atmósfera necesitas cierta energía, ¿no? Para que escapar de su gravedad. Eso tenemos que verlo con el tema de gravedad, si es la velocidad de escape. Pero es algo similar. Tiene que ver con la gravedad. ¿Algo similar? Sí, claro, por supuesto. La interacción eléctrica y la interacción gravitatoria son fuerzas centrales, bueno, que tienen las mismas expresiones. Lo único que cambia es que de carga hay dos tipos y de masa solo hay un tipo, es lo único que cambia. Por lo demás, sí.
Para escapar al potencial gravitatorio hace falta una energía mínima, para escapar al potencial eléctrico hace falta una energía mínima. ¿Vale? Pero bueno, aquí es más sencillo en este caso. Vale, ese potencial de frenado, V, aquí en muchos textos pone V sub F, pero ese potencial de frenado multiplicado por la carga del electrón es equivalente a esa energía cinética. ¿De acuerdo? Simplemente tenéis que quedaros con esta ecuación. Que la energía cinética máxima es igual a la carga del electrón por el potencial de frenado. Eso es, ¿por qué ponemos por qué necesitamos ese potencial de frenado? Porque lo puedo medir fácilmente. Y la carga del electrón, Millikan, unos años antes ya me la calculó. Con lo cual, yo no sé cuál es la energía cinética, no la puedo medir, pero sí que, porque no puedo coger los electrones y ponerles un velocímetro, no hay un radar de electrones, no sé si me explico. ¿Sabéis lo que es un radar? Bueno, pues una de sus aplicaciones es medir la velocidad de los objetos, ¿no? Pero yo no tengo un radar de medir electrones, con lo cual no sé a qué velocidad van. ¿Me explico o no? Si no sé a qué velocidad van, no sé a qué energía cinética van, porque ahora luego veremos cuál es la expresión de la energía cinética. Quedan dos cositas. ¿A dónde voy? Nosotros, como no podemos medir esa velocidad, lo que sí que vamos a medir es qué energía a partir de la pila, qué energía eléctrica hace falta para que los pare, los frene. Eso lo miro en la pila y en la pila es en la diferencia de voltaje de la pila, el potencial de frenado, que multiplicado por la carga del electrón me da la energía que le estoy comunicando a los electrones desde la pila para que se vuelvan atrás. Para nosotros lo único que es importante es saber lo que dice aquí. En el problema me pueden decir estas cuatro cosas. La frecuencia umbral, la frecuencia a la que estoy lanzando electrones, el potencial de frenado y la carga del electrón. Y a partir de ahí sale todo lo demás. Lo mejor es que lo trabajemos. Vamos allá. Estos ejemplos son tan buenos como son pruebas PAU de Asturias y no son las mismas que da la Comunidad Valenciana, pero vamos, hay cosas que no pueden cambiar. No hay un efecto fotoeléctrico valenciano y uno... Sí, lo único que cambia, y eso es verdad, son que uno obtenga un temario con más cosas de electricidad, otro más de... Es decir, lo que va común es lo mismo. Sí que me gusta hacerlas de la Comunidad Valenciana porque la forma de preguntar a veces no es la misma, pues no salen los mismos términos. Y claro, porque imaginaos, dice potencial de detención o frenado. Si nosotros hemos aprendido potencial de frenado y en el día del problema me ponen potencial de detención, pues digo, eso no lo he visto, ¿no? Pues por eso interesa tocar lo que se utiliza más en el terreno y en otros sitios pues utilizan a veces otro lenguaje. No tiene que ver con la comunidad autónoma, tiene que ver con las personas que ponen la prueba. Entonces, como sí que hay una relación directa entre comunidad autónoma y personas, pues vamos a donde ponen las pruebas gente que creemos que las va a volver a poner y volver a poner. Porque, bien o mal, pero nos tenemos que conformar con eso. Bueno, pero que el problema es el mismo. La longitud de onda umbral del potasio, que es otro metal, ya tenemos cesio, ¿qué era? Niobio, hemos visto aluminio y hemos visto este de aquí, que era el sodio, y ahora nos pide el potasio. Es decir, que van a aparecer muchos metales, pero no hay que saberse nada, solo los conceptos, es decir, que el valor de la frecuencia umbral no hace falta saber eso, pero nos dicen que es 564 nanómetros. Cuando nos dieron los 0,6 micrómetros, que son 600 nanómetros, lo que pasa es que yo leía 6 y por eso no le hacía caso a Artur, o sea, no eran 6, eran 600, pero yo creía que eran 6. Bueno, el asunto. Estamos entre los cientos de nanómetros, ¿vale? En la simulación, lo que pasa es que ahora no me acuerdo, pues más o menos estamos dentro de lo que es entre el infrarrojo ultravioleta, pues vamos entre los 100, 900 nanómetros, ahí, en ese margen nos movemos. Bueno, 100 tampoco, estaríamos hablando a lo mejor de entre 300 y 800 nanómetros. Pero cientos de nanómetros, ¿de acuerdo? Siempre cientos de nanómetros, eso saldrá en todos los problemas. Utilizamos lo que es luz visible y un poquito antes y un poquito después. Un poquito antes es infrarroja, un poquito después. Yo siempre hablo de frecuencias, siempre. Cuidado, luego veremos longitudes de onda, que es un poco lioso porque en algún problema salen, y es al revés. ¿Vale? Cuando yo hablo de frecuencias voy
del infrarrojo al ultravioleta, de menos a más, de menos energía a más energía. Porque hay una relación directa entre la frecuencia y la energía, que viene dada por la multiplicación por la constante de Planck. La relación con la longitud de onda es inversa, porque la frecuencia es c partido lambda, o lambda es igual a c partido frecuencia. La relación es inversa. Mayor longitud de onda, menor energía. Menor longitud de onda, más energía. ¿De acuerdo? Vale, entonces, nosotros, mientras no sea lo contrario, hablamos siempre de frecuencias. Pero la constante del Planck te relaciona con la frecuencia, no con la longitud de onda. Sí, si tú puedes poner energía igual a h por c partido lambda. Claro, Siempre, sí, pero sí. no exclusivamente con la longitud de onda. Es que son intercambiables, como son proporcionales inversamente, longitud de onda y frecuencia son intercambiables. Lo que pasa es que es más cómodo trabajar con longitud de onda que no estar c partido la longitud de onda. No sé si me explico. No, entonces, o sea, tendrías que poner c partido lambda. Sí, que es más engorroso que poner directamente la frecuencia. Si me dan lambda, pues lo hago, pero si me dan la frecuencia, pues pongo la frecuencia y ya está. ¿Vale? Dice, la longitud de onda es de 564 nanómetros. La longitud de onda umbral. Longitud de onda. No me está dando la frecuencia. Entonces tendré que transformarla. Dice, la función de trabajo. Hemos dicho que la función de trabajo era igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral. ¿Sí o no? Pues será, el apartado A se contesta tontamente. Es decir, es h por, pero claro, si no tengo la frecuencia, pero tengo la longitud de onda, por c partido lambda. No sé si se ve por ahí o algo. Bueno, cuando digo lambda es lambda sub 0. Bien, la respuesta que dan aquí es un poco más prolija y te pone la ecuación entera y te dice, pues de esta ecuación cojo este trocito. Pero vamos, que sabemos perfectamente que el trabajo de extracción, también se llama función trabajo, es h por f sub 0 por nu sub 0, que es c partido lambda sub 0. Ya está. ¿Se entiende hasta aquí? Esto, lo que acabo de decir, lo último que he repetido es esto. W igual a h por c partido lambda sub 0. Pero porque me dan la longitud de onda, si me dan la frecuencia sería directamente por la frecuencia. Los datos del problema son c, velocidad de la luz, carga del electrón y constante de Planck. La carga del electrón es para dentro de un ratito, para el apartado B. Ahora veremos cómo. Entonces, ¿nos ha quedado claro entonces el trabajo de extracción cuál es? 3,53 por 10 a la menos 19 julios. Julio es la unidad de energía. Dime. El valor que te dan del electrón es la Q de antes. Es la carga, sí, la Q. Esta es otra, es decir, la carga de electrón a veces a mí me gusta poner E menos o Q. Q lo que pasa es que como es genérico para las cargas, pues podría ser cualquier valor de la carga, pero vamos, la carga del electrón que es la carga elemental, la unidad de carga, digamos, natural. 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Es decir, eso es pequeño, pero es que la constante de Planck todavía es más pequeña. Por eso digo que la constante de Planck es pequeñita, pequeñita. Menos 34. Menos 34. Es pequeñita, pequeñita. Vale, y ahora dice, el enunciado dice, B, el potencial de detención, y luego, si os fijáis en la solución, dice, el potencial de frenado, tenéis que quedaros con que es lo mismo. Detención, frenado, se hace lo mismo. Cuando incide sobre él, sobre el potasio, luz de 300 nanómetros de longitud de onda. Hemos dicho que cuanta más pequeña sea la longitud de onda, más energía habrá. ¿Por qué? Porque como la frecuencia es c partido lambda, cuanto más pequeño sea lo que divide a c, más grande será la frecuencia. Esto os iréis acostumbrando rápidamente. Haciendo un par de ejercicios os acostumbráis enseguida. El potencial de frenado hemos dicho que era el equivalente a la energía cinética, ¿no? Si se mueven y los freno, esa era la energía que tenían cuando se movían. Si se mueven y los freno, esa era la energía que tenían moviéndose. ¿Estamos de acuerdo o no? Si una cosa que se está moviendo, yo la freno, la dejo a cero,
es que toda esa energía que necesitaba para frenarla es la que tenía cuando se estaba moviendo. Repito, si yo tengo un cuerpo en movimiento, y yo lo freno y calculo la energía que he hecho para frenarlo, es que esa era la energía que llevaba cuando se estaba moviendo. Repito, si un cuerpo se está moviendo y yo lo freno y puedo medir la energía que yo he empleado en frenarlo, es que esa era la energía que llevaba cuando se estaba moviendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo frenas en seco y te quedas parado. Se queda parado, sí. Entonces, eso es lo que hago con la pila. No lo hago con una mano o con un objeto, lo hago con la pila. Porque tenemos que ver el tema de campo eléctrico, pero que se frena con la pila. El electrón lleva una carga, yo lo freno por la carga que lleva. Lo bueno de los electrones, encima, que ahí se ha tenido suerte, es que tienen masa y tienen carga eléctrica. Entonces puedo trabajar con ellos o bien por la masa o bien por la carga eléctrica. Entonces, con la pila consigo frenarlos y mido que la pila ha empleado, el voltaje de la pila es el que me van a dar ahora, y multiplicando ese voltaje por la carga eléctrica, en este caso del electrón, que es a quien estoy frenando, tengo la energía que llevaba cuando se estaba moviendo. Entonces, lo que interesa cuando me hablan de potencial de frenado o de detención es esta equivalencia. Energía cinética igual a, en este caso la P es de energía potencial, pero ahora no entraremos en eso. Lo importante que tenéis que tener en cuenta es que cuando me dan el potencial de frenado, multiplicado por la carga del electrón, me va a dar la energía cinética que llevaba ese electrón. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vale. Y entonces sí que me voy a la ecuación general, esta sí que es la ecuación general del efecto fotoeléctrico, que dice que la energía cinética que tiene el electrón, que está en movimiento, si está en movimiento, es igual a la energía h nu, que es la que llevaba el fotón que impactó con él, menos h nu sub 0, que es la que hizo falta para sacarlo del pozo. ¿Por qué pone un menos y no un más? Porque la energía más grande que hay es la que lleva el fotón. A la energía del fotón le quito el trabajo de extracción y lo que queda es la energía cinética. Vale, esta es la ecuación, yo la llamaría en negativo. La ecuación en positivo sería h nu es igual a energía cinética más h nu sub 0. Bueno, ahora lo veremos. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí? Solo hasta aquí, ¿queda claro? Una cosa, José Ramón, en lugar de nu podemos poner F. Sí. Sí, sí. Son, pues, a ver. Sí. Pero, bien. Que no pasa nada. No pasa nada. Es más, Porque es la frecuencia. es más clásico ponerla nu. ¿Qué? Es la frecuencia. Sí, sí. Es lo mismo, sí. Que es exclusivo de la luz. No, ¿el qué? ¿La nu? No, Pero es la frecuencia de las ondas. De las ondas. Sí, sí. ¿La onda sub cero qué es? La longitud de onda umbral. Igual que había una frecuencia umbral. Que en realidad también te digo una cosa. Eso de umbral, lo normal es que se llame longitud de onda máxima. Es que no quería entrar ahí ahora, ya llegaremos, ¿vale? Ya lo sé, le entramos luego. Es que es un poco lioso, porque al final ya veréis cómo es un poco lioso. Ya me he liado. ¿Qué? Ya me he liado. Pues vamos a desliarnos. Vale, pues vamos a desliarnos. Haciendo ejercicios nos desliamos. Y el potencial de frenado es este, con lo cual sustituyo energía cinética por V por E. V por E es potencial de frenado por la carga del electrón. La E esa es la carga del electrón, no es otra cosa. 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y me dice que el potencial de frenado que haría falta para que esto pasara es de 1,94 voltios, julios partido coulombio. Bien, esos son cálculos que ahora están aquí hechos, pero que yo creo que se hace mejor si los hacemos nosotros con el cacharrito. Vale, y ahí ya tenemos los espectros, bueno, pero eso ya es otra cosa. Eso ya lo habéis visto en química, ¿no? Los espectros de emisión y todo eso.
sí. ¿Ya esto qué pasa? Si es lo del color de las cosas. No, sí, los espectros. Se veían blancas. ¿Qué? Un segundo. ¿Qué? Vale, pues vamos a este. Vale, entonces vamos a hacer los que hay aquí que vimos el otro día. Dijimos 2006, ¿no? ¿Los tenéis a mano? ¿Tenéis la wifi? ¿La queréis? Pues a ver, ¿dónde está? Es un poco oscuro esto. Vale, voy a parar porque esto está